Listo, muy buenos días a todos. Mi nombre es Oscar Moreno, residente de cuarto año de neurocirugía. Hoy en la charla de cirugía vascular vamos a hablar sobre aneurismas cerebrales secundarios a trauma penetrante. Vemos que en este caso clínico se trata de un paciente de 35 años, de antecedente de un TEC severo hace 5 meses. El mecanismo era que el paciente iba en moto, se estrelló contra un carro, tuvo múltiples contusiones a nivel cerebral, fracturas, pero el paciente evolucionó de forma adecuada, sin secuelas. Venía en seguimiento por una cefalea post-TEC y en uno de esos seguimientos se le solicita una tomografía. Aquí vemos, profe, ¿será que cancela los micrófonos? De 6 a 6 de la tarde está abierto el laboratorio acá. Doctor Ignacio. Hola, qué pena que me estaban hablando aquí. Sí, ya cierro el micrófono. Gracias. Bueno, entonces en ese seguimiento de esa cefalea post-TEC, le hacen este TAC. Aquí podemos evidenciar que el paciente efectivamente tuvo múltiples fracturas a nivel craneal, pero llamó la atención algo en especial. Esta lesión aquí sobre la superficie pial del lado frontal del lado izquierdo, ¿sí? Aquí en este corte sagital, una pequeña lesioncita que llamó la atención del neurocirujano que estaba realizando el seguimiento. No se quedó con la duda, solicita una arteriografía y efectivamente el paciente tenía un pequeño aneurisma en las porciones distales de la arteria cerebral media izquierda que no era visible en las imágenes que tenía previamente. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de estos aneurismas traumáticos? Porque como pueden ver en este caso, son lesiones que no se identifican de inmediato después de un TEC, sino que por lo general a veces aparecen luego. ¿Cuál es el abordaje diagnóstico? ¿Cuál es el abordaje terapéutico? La idea de la charla es resolver estas preguntas. Bueno, entonces el trauma vascular en cráneo, según el grado de afectación pues, del trauma como tal, uno puede tener varias lesiones vasculares. Uno puede tener pseudoneurismas o falsos aneurismas, como lo puede encontrar uno en la literatura. Se pueden generar aneurismas verdaderos, disección del vaso, aneurismas disecantes y fístulas arteriovenosas, es lo usual. Por lo general, en trauma penetrante de cráneo, la lesión que predomina son aneurismas falsos o pseudoneurismas y es lo que vamos a tratar en la charla. Fueron descritos por primera vez en 1895 por Giver. La verdad, los aneurismas traumáticos o pseudoneurismas son raros, corresponden a menos del 1% de todos los aneurismas intracerebrales y ellos se pueden generar por dos mecanismos de trauma: traumas de tipo penetrante y traumas de tipo no penetrante. El mecanismo de lesión más frecuente para la generación de estos aneurismas o pseudoaneurismas es el trauma de tipo penetrante y es el que nos vamos a enfocar. Entonces, cuando hablamos de trauma penetrante, este puede ser de dos tipos: un trauma que se genera de baja energía o de alta energía. Las lesiones de baja velocidad corresponden a lesiones generadas por cuchillos, por elementos cortocontundentes como destornilladores, o existen algunas armas de fuego donde el dispositivo, o por decirlo así, el efecto que genera el trauma craneal son partículas, ¿sí? o balas, por así decirlo, de baja velocidad. En este caso podemos ver, por ejemplo, una herida por perdigones. Observen que no logran atravesar todo el parénquima. Eso quiere decir que son armas de fuego de baja velocidad. Eso es algo que no es tan raro en ciertos países. Inclusive se han descrito tasas que pueden ir hasta el 1% de las admisiones por trauma en los servicios de urgencias. La mayoría de la bibliografía por herida por arma blanca a nivel craneal viene de Sudáfrica. Ellos tienen una población muy importante de pacientes con pseudoneurismas secundarios a heridas por cuchillo. Inclusive ellos
dicen en sus series de casos que la incidencia de aneurismas traumáticos secundarios a arma blanca puede estar entre un 10 a un 15%. Y está el otro polo, las lesiones generadas por armas de alta velocidad. Aquí ya tenemos lo que es las balas y las metrallas. El grueso de la bibliografía de este tipo de lesiones vienen de países como Irán e Irak. Y observen que la formación de aneurismas por armas de fuego de alta velocidad es un poco menor, está entre un 0,1 a un 8%. Y eso tiene que ver mucho con la balística y el mecanismo. Entonces vamos a mirar algo sobre la balística y la generación de aneurismas. Se tiene claro que la incidencia la incidencia pues del aneurisma, la generación del aneurisma está inversamente relacionada con la velocidad del proyectil que la genera. Entonces aquí arriba les muestro, esto es metralla, estos son armas de baja velocidad y aquí tenemos una bala, estos son armas de alta velocidad. Entonces se ha visto que la incidencia de aneurismas o pseudoaneurismas se aumenta cuando la herida es generada por este tipo de proyectiles o este tipo de arma, ¿sí? Inclusive se describe que el riesgo de generar pseudoaneurismas por metralla es 14 veces más alto o 14 veces más probable que heridas por arma de un proyectil de este tipo. Y eso tiene lógica, ya que una herida por un dispositivo de estos de baja velocidad, por lo general se asocia con laceración del vaso o daño parcial del vaso, ¿sí? Generándome los pseudoneurismas. Pero las balas, que son de una mayor velocidad, por lo general, lo que vamos a tener como resultado es el daño total del vaso. Ni siquiera pues lacerarlo o simplemente lastimarlo, sino que una herida por un dispositivo como estos me va a lesionar el vaso del todo. Entonces hay que tener en cuenta cuando ese paciente nos llegue a los servicios de urgencias, tener una idea clara de cuál fue la herida por la cual se generó el trauma, porque así aumenta o no la probabilidad de tener un pseudoneurisma. Se han descrito otras causas, por ejemplo, fracturas del cráneo, dado por fragmentos óseos deprimidos o dispersos. Se ha descrito, aunque esto no es un trauma penetrante, me pareció interesante colocarlo ahí porque no lo había leído. El niño de síndrome del bebé sacudido también a veces se ha asociado con la generación de pseudoneurismas. Y tenemos los iatrogénicos, cirugías transesfenoidales, de senos paranasales, la colocación de ventriculostomías o monitores monitoreos de presión intracraneal, la radiocirugía o tercer ventrículo cisternostomías endoscópicas se han asociado con lesiones vasculares y desarrollo de pseudoneurismas. Bueno, las tasas de mortalidad asociado a pseudoneurismas, según los registros que uno lea, están entre un 30 a un 50%, o sea que no es despreciable, es alto. Se ha visto que estas lesiones tienen un periodo de desarrollo como tal. Se ha visto que son identificables 3 semanas aproximadamente posterior a la lesión primaria o al trauma inicial. Y eso se ha asociado con un retraso en el diagnóstico que está entre 7 a 10 días. Observen que el tiempo entre el trauma craneal y la hemorragia subarachnoidea por la ruptura de ese pseudoneurisma en promedio es 21 días. Entonces nosotros tenemos que estar muy alerta, no esperar a que el paciente me debute con la hemorragia subarachnoidea, sino que debemos hacer una búsqueda activa entre la primera y la segunda semana después del trauma inicial, tratando de identificar, obviamente, teniendo ciertos criterios en nuestra cabeza de si ese paciente está en riesgo de desarrollar un pseudoneurisma para evitar un sangrado o una lesión adicional parénquima cerebral. Se ha visto que estos pacientes, cuando debutan con múltiples sangrados, eso sumado al trauma craneoencefálico, la evolución neurológica de ellos a largo plazo no es la mejor. Se ha descrito que estos pacientes con traumas penetrantes pueden tener incluso en un 20% de los casos aneurismas múltiples. Desde el punto de vista histopatológico, aquí les quiero mostrar cómo se observa un vaso normal. Por lo general, ellos tienen una adventicia, una túnica media en la cual está la capa muscular, la capa elástica interna y externa, y una capa más superficial que es la adventicia. Cuando hablamos de un pseudoneurisma, estas relaciones
normales de las capas están perdidas. Entonces aquí vemos un pseudoneurisma desde el punto de vista histopatológico. Aquí vemos parte del vaso normal. Observen que la línea negra corresponde a la túnica íntima, la gris aquí corresponde a la túnica media y la azul a la adventicia. Esto que es el pseudoneurisma, observen que hay pérdida de esa túnica íntima, la túnica media está distorsionada, por lo general no existe, y en este caso vemos una túnica adventicia bastante amplia. Y esto corresponde al trombo localizado dentro del aneurisma. Entonces, uno se puede, por trauma penetrante, uno puede tener dos tipos de aneurismas llamados verdaderos o el pseudoaneurisma. Los aneurismas verdaderos son aquellos que tienen las tres capas, íntima, media y adventicia, ¿cierto? Esto es el aneurisma típico de la enfermedad aterosclerótica y que usualmente vemos en un contexto que no está asociado a trauma. Y tenemos el pseudoaneurisma, que es aquel en el cual, miren que no hay túnica íntima, la túnica media también no está. Puede existir algo de adventicia y tejido fibroso conteniendo aquí un hematoma. El más frecuente asociado a trauma penetrante es este, el pseudoneurisma. Hay clasificaciones básicamente para tener una distribución anatómica de los aneurismas y también en cierta parte para enfocar el tratamiento. Esto es una de ellas, aquellos aneurismas proximales al polígono de Willis. Ahí tenemos todos los aneurismas de la carótida interna, infraclinoidea y supraclinoidea del sistema vértebro-basilar, y aquellos que están distales al polígono de Willis, que son aquellos aneurismas localizados en la porción subcortical y cortical. ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes de estos pseudoneurismas? Entonces tenemos que el sitio más frecuente son las porciones o el segmento supraclinoideo de la arteria carótida interna, seguido por las porciones A3 a 4 de la arteria cerebral anterior, en especial la pericarioso y calloso marginal, y las porciones más distales de la arteria cerebral media. Recordemos que igual esto está asociado con el sitio de entrada de la lesión o de la fractura. ¿Cómo llevamos a cabo el abordaje diagnóstico? Entonces, lo primero es la clínica. Por lo general, el paciente que ingresa con un trauma, los síntomas iniciales van a estar asociados al trauma como tal, ¿sí? a la lesión cerebral primaria. Esos pacientes, por lo general, van a tener una evolución en los días posteriores asociados a esa lesión inicial. Pueden quedar con focalización o no, dependiendo del trauma. Pero días después de ese trauma inicial, los pacientes pueden debutar con un deterioro neurológico adicional y tener una clínica florida de hemorragia subaracnoidea. Entonces, además de lo que les dejó la lesión primaria, sus pacientes pueden debutar luego con cefalea intensa, sin meningios, alteración del estado de conciencia. Si no tenían focalización, se pueden focalizar o tener una focalización adicional, convulsiones, papiledema y signos de hipertensión craneal. Asociado a esto, y dependiendo de la localización del aneurisma, por ejemplo, si ese pseudoneurisma o neurisma traumático está localizado a nivel de la carótida interna infraclinoidea, los pacientes también pueden debutar con epistaxis grave, la cual, si no se resuelve rápido, es potencialmente mortal. Y si se encuentra ese aneurisma a nivel del seno cavernoso, pues el paciente puede debutar con signos de fístula carótido cavernosa. En ese caso, los pacientes pueden consultar con exoftalmos, con quemosis, pérdida de la agudeza visual o neuropatías asociadas a los nervios craneales localizados en este nivel. Bueno, para el diagnóstico tenemos las neuroimágenes, son vitales, ¿sí? Ya que nos ayudan a caracterizar y identificar bien la lesión o el pseudoneurisma. Por lo general están indicadas siempre que tenemos un trauma penetrante con trayecto vascular. Entonces, pacientes con trayectorias cercanas a la cisura de silvio o base de cráneo, siempre sospecharlo y siempre solicitarla, ¿sí? También se describen lesiones orbitoterionales o fragmentos penetrantes con ese trayecto vascular, fracturas de base de cráneo que me comprometan el canal tidio, y en algunos pacientes con hemorragia subaracnoidea, en especial aquella hemorragia subaracnoidea que es profusa a nivel de las cisternas de la base. Estos aneurismas pueden tener
evoluciones variables, es decir, ellos pueden involucionar. Hay registros que dicen que hasta en un 20% estos aneurismas pueden involucionar, pero la mayoría por lo general tienden a aumentar de tamaño o a generarse de forma tardía, como les dije ahora, después del trauma. Entonces, si nosotros tenemos sospecha de que, pues, de que la lesión vascular está presente por el trayecto de los fragmentos, por el trazo de fractura, y tenemos una neuroimagen inicial que es negativa, siempre es prudente realizar y repetir la neuroimagen por lo menos 10 días después de la lesión, tratando de identificar esas lesiones o pseudoneurismas que se generan de forma tardía. Bueno, tenemos la tomografía. Por lo general, la tomografía es el primer estudio que nosotros solicitamos en un contexto de trauma craneoencefálico. En esa tomografía simple inicial podemos ver hemorragias específicas, nos ayudan a determinar muy bien fracturas de base de cráneo y en especial cuál es la dirección de los fragmentos o trayectoria de lo que me está generando la lesión intracerebral. Por ejemplo, aquí vemos esto es una herida por arma de fuego, hay presencia de metal o fragmentos de metal a nivel intracerebral. O sea que la tomografía me orienta sobre la posibilidad de tener una lesión vascular o no por la trayectoria de los fragmentos intracraneales. Pero no me ayuda a ver las lesiones vasculares. Entonces tenemos la secuencia de angiotomografía. Estas secuencias de angiotomografía son ya dirigidas a visualizar muy bien la vasculatura intracerebral, tiene una sensibilidad del 70, especificidad del 60 para localizar aneurismas cerebrales. Tiene un problema, es que si los aneurismas son muy pequeños, por debajo de 4 milímetros y muy periféricos, ya esta sensibilidad, esta especificidad incluso empieza a disminuir. Miremos aquí un ejemplo, un paciente con trauma penetrante, tiene hemorragia subaracnoidea a nivel frontal izquierdo asociado también a una contusión. Si vemos las secuencias de angioTAC, observamos una pequeña lesión en las porciones más distales de la arteria cerebral media que corresponde a un aneurisma de tipo traumático. Hasta un 10% de los aneurismas traumáticos se nos van a escapar en la identificación con un angioTAC. Estos aneurismas sí son definitivamente visibles en arteriografía, por lo tanto la panangiografía es el estándar de oro para poder localizar e identificar bien las lesiones vasculares, en especial los pseudoneurismas. Estos aneurismas traumáticos por la arteriografía son visibles inclusive 2 horas después del trauma craneoencefálico, pero la mayoría se van a generar o van a ser visibles entre 2 a 3 semanas después del TEC, en promedio 20 días. Entonces, la recomendación es, si uno tiene una sospecha de que el trauma me está generando una lesión vascular o me ha generado una lesión vascular, nosotros debemos solicitar la arteriografía entre los 10 y 14 días iniciales después del trauma craneoencefálico. Si la sospecha definitivamente es muy alta, o sea, el trazo vascular está en el canal carotídeo, los fragmentos están dirigidos hacia un gran vaso, si la probabilidad es muy alta, la arteriografía debe ser solicitada desde el ingreso. Observen que la sensibilidad y la especificidad para identificar aneurismas traumáticos es mucho más alta que un angioTAC, por lo tanto es el estudio de elección. Series de casos se describe que la resonancia también puede ser útil. La resonancia en algunas instituciones tiene limitaciones, ya que se desconoce cuál es el material como tal que el paciente pueda tener en los casos pues, de heridas por arma de fuego, y algunos resonadores ponen problema para realizar estos estudios en los pacientes. Por lo tanto, uno se puede desenvolver de forma adecuada y puede llevar un proceso de diagnóstico adecuado con un angioTAC y con una arteriografía. Bueno, cuando vamos a definir ya el tratamiento, tenemos ya localizado e identificado este tipo de lesión vascular. Lo que se sugiere y lo que se recomienda es aneurisma traumático identificado, aneurisma que debe ser tratado. Ya les mostré ahorita en epidemiología que estos pacientes, cuando presentan un sangrado asociado a un aneurisma o un pseudoneurisma, el pronóstico neurológico a largo plazo empieza a empeorar. Entonces, lo mejor y la recomendación es, una vez identificado un aneurisma de estos, lo mejor es tratarlo.
siempre un pseudoneurisma va a ser un reto quirúrgico tanto para el neurocirujano que lo aborda de forma abierta o para el neurocirujano que lo abordan de forma endovascular. Y la razón es por lo que les mostré ahora, la lesión aneurismática más frecuente es el pseudoneurisma. Por lo tanto, las paredes de este vaso son muy friables y el riesgo o la probabilidad de que la lesión se rompa durante la intervención, llámese cirugía abierta o endovascular, es alta. Entonces, siempre va a ser un reto de manejo en cualquiera de las dos modalidades. Entonces, tenemos la cirugía abierta. Si nosotros logramos colocar un clip al pseudoneurisma, ya lo tenemos ganado. Ese paciente casi que va a estar curado al colocarle un clip. Una de las indicaciones fuertes son aquellos pacientes que tienen hematomas asociados al aneurisma. Uno ingresa, drena el hematoma y de una vez resuelve el aneurisma con un clipaje. Como les dije ahora, si el aneurisma está distal o en la circulación distal, una de las opciones que se ha descrito es clip padre, siempre y cuando teniendo en cuenta que este vaso no me esté irrigando una zona elocuente. Si el aneurisma está distal, el vaso no me irriga una zona elocuente, se ha descrito también el clipaje o el sacrificio del vaso padre. Los aneurismas saculares por lo general se resuelven muy bien con un clip de aneurisma. Aquellos que son irregulares siempre hay que tener la creatividad de poder remodelar el cuello del mismo. Y el reto está en los vasos más proximales. Por lo general los aneurismas de los vasos más proximales sí implican tener unas capacidades de resolución mayores desde el punto de vista de cirugía vascular abierta. Se han descrito la resolución a través de bypass o injertos de arteria temporal, pues bypass carótida interna, carótida externa o bypass intracerebrales, o si ya no es posible, también se ha usado la opción de envolver el aneurisma en músculo o en algunos otros materiales para evitar el crecimiento. Entonces, por ejemplo, miremos este caso aquí. Este es un paciente que tuvo un trauma penetrante. La tomografía evidencia un hematoma a nivel interhemisférico de hemorragia subaracnoidea, especialmente del lado izquierdo. La sospecha de lesión vascular en este paciente es alta. Se le toma una arteriografía y evidentemente tiene un aneurisma a nivel de la arteria cerebral anterior. Si vemos aquí la reconstrucción 3D, ahí está el aneurisma. Este paciente con un hematoma asociado debe llevar cirugía abierta, se drena el hematoma y de una vez se le resuelve el aneurisma colocándole un clip. El paciente presenta una evolución de forma adecuada. Veremos aquí otro ejemplo de la literatura. Esto es un aneurisma a nivel de la arteria cerebral anterior, un aneurisma grande, dismórfico, que no es posible cliparlo y aislarlo de la circulación de forma simple. Entonces, en este caso, lo que se recomienda en esos aneurismas que son dismórficos, son complejos, es llevar a cabo bypass. En este caso, colocaron un clip en la porción proximal del aneurisma y otro clip en la porción distal del aneurisma y se realizó un bypass utilizando una porción de arteria radial y se conecta la arteria temporal superficial a la porción distal al aneurisma de la arteria cerebral anterior. Esta es la arteriografía control de este ejemplo. Una adecuada perfusión a través del bypass entre la arteria carótida externa y la arteria cerebral anterior. Veremos aquí otro ejemplo. Es un paciente con herida penetrante, un aneurisma también localizado en la arteria cerebral anterior, un aneurisma complejo, polilobulado, una morfología que para un abordaje abierto implica un buen reto en habilidad quirúrgica. Este paciente, en este ejemplo, se resolvió de la siguiente manera. Lo que hicieron fue colocar un clip en la porción proximal y distal del aneurisma, se resecó el aneurisma y el siguiente paso fue coger la porción, esta es la pericallosa, aquí están las dos pericallosas, fue coger la porción distal de esta pericallosa, que es la lesión, y generar una anastomosis con la pericallosa del lado contralateral. Paciente, esta es la arteriografía posoperatoria
con una evolución adecuada. Entonces, siempre que imaginemos aneurismas de origen traumático, por lo general no son aneurismas fáciles, son aneurismas por lo general complejos, en las cuales tenemos que tener la capacidad de resolverlo de alguna de estas formas, bypass o modulación medio de TIPS. Tenemos la terapia endovascular. La terapia endovascular también tiene las mismas condiciones o riesgo de ruptura de la lesión. Se han ensayado diferentes dispositivos para ello, la colocación de coil, la colocación de stent, diversores de flujo, y el riesgo de ruptura del vaso también está presente para la terapia endovascular. Se ha ensayado la embolización del vaso, al igual que en el clipaje, idealmente en aneurismas muy distales, donde el vaso padre no irriga una zona elocuente. Tener en cuenta que cuando se resuelve el aneurisma con stent o diversores de flujo, pues le vamos a agregar una morbilidad al paciente, que es la antiagregación dual, y eso lo debemos tener en cuenta. Y son ideales estos tratamientos en aquellos aneurismas de base de cráneo, de difícil acceso y control quirúrgico. La terapia endovascular se ha visto como una opción óptima para estas lesiones. Miremos aquí este ejemplo: un paciente con trauma craneoencefálico penetrante, a las 2 semanas presenta una pérdida de visión por el ojo derecho, se le toma una arteriografía y evidencian aquí una lesión aneurismática, un pseudoneurisma a nivel de P1 de la arteria cerebral posterior del lado derecho, ¿sí? Este paciente se le decide colocar un diversor de flujo, presenta una mejoría inmediata de la lesión. Este es el seguimiento a 2 años con una resolución adecuada del pseudoneurisma. El paciente también con penetrante en fosa posterior. El paciente al día 16 presenta síntomas de fosa posterior, un deterioro neurológico. Se le realiza una arteriografía evidenciando un pseudoneurisma a nivel de la pica. Este paciente se decide embolizar con coils y presenta una resolución adecuada de la lesión. En este caso, un paciente con una derivación ventricular externa. Paciente, después de que se le quitó la derivación ventricular externa, a las 2 semanas presenta un deterioro neurológico, una tomografía, hemorragia interhemisférica y subavenea del lado izquierdo. Se le toma y se le sospecha una lesión vascular y evidentemente tiene un aneurisma dismórfico aquí, muy feo. Se decide llevar a embolización del vaso padre como tal y al aneurisma general. Aquí no había problema sacrificar el vaso, entonces se sacrificó el vaso y de una vez se aisló el aneurisma, una resolución adecuada de la lesión. Bueno, esta es la resolución del caso inicial. Recordar que era un paciente con antecedente de trauma craneoencefálico, tenía múltiples fracturas, en los seguimientos o en las imágenes iniciales no tenía presencia de lesiones vasculares, pero 5 meses después se le solicitó un estudio donde se vio una lesión en la superficie pial frontal del lado izquierdo, con arteriografía que confirma un pseudoneurisma en las porciones más distales de la arteria cerebral media. Observen, aquí está muy fácil el acceso quirúrgico a esta lesión. Se decide llevar a cirugía y evidentemente se logra resecar todo el aneurisma a través de una cirugía abierta. Bueno, como conclusiones, los aneurismas traumáticos penetrantes son una entidad rara, son menos del 1%, la mayoría van a ser pseudoaneurismas, ¿cierto? El diagnóstico, el tratamiento agresivo de estas lesiones son obligatorios, ya que pacientes que van a cursar con hemorragias o aneurismas adicionales al TEC inicial o a las lesiones primarias, pues su pronóstico neurológico a largo plazo se ha visto que no es el adecuado. Se han ensayado técnicas endovasculares y quirúrgicas y ambas están muy bien definidas, están disponibles en la mayoría de las instituciones. Los estudios o series de casos no han mostrado superioridad entre una técnica u otra. Tampoco se han desarrollado estudios aleatorizados controlados tratando de comparar las dos técnicas como tal en pseudoneurismas. Por lo tanto, no tenemos desde el punto de vista estadístico no tenemos métodos para decir cuál de los dos es superior. Se ha visto que las dos van muy bien.